tal, amigos? Es un gusto y un placer estar nuevamente con ustedes. Y bueno, este día tenemos el honor de tener con nosotros al ingeniero Fernando Robledo, quien nos va a platicar de cosas muy interesantes. Bueno, Fernando, ¿de qué nos vas a hablar el día de hoy? Fíjate, Marilu, que ahorita, siguiendo lo que tú dices, la cultura es la forma de vivir. Y la forma de vivir tiene mucho que ver con el lugar donde lo vives. Casi todo el mundo se acuerda de lo que hoy llamamos el Acapulco tradicional o náutico. Y hay ciertos lugares del Acapulco tradicional que no son emblemáticos ya, pero no conocemos la historia de esos lugares. Entonces a mí me gustaría platicarte hoy de, primero, el lugar más emblemático de Acapulco, el lugar que nos ha dado Acapulco el símbolo, porque en todos lados ven a una gente tirándose un clavado y es Acapulco. Y todo el mundo nos trae a la cabeza lo que es la quebrada. ¿Y por qué se llama la quebrada? Fíjate que... Pues te puedes imaginar muchísimas cosas, pero realmente existe una historia. Existe una historia, o sea, no es una parte natural, es una parte hecha. Todo ese camino que hoy le conocemos como la quebrada, como la calle de la quebrada, todo ese camino fue tumbado del cerro. Cuando llegan los españoles aquí, el primer comendador que llega español al puerto, que ya venía con la encomienda de crear la ruta entre Filipinas, o más bien Asia, se da cuenta que en el centro de Acapulco se acumulaba el calor y se acumulaban los malos olores, ya sea del pescado o del drenaje. Sí, pues era un puerto pesquero prácticamente. Entonces, pues se acumulaba ahí todo y no entraba el aire, porque si nos damos cuenta, la bahía de Acapulco tiene montañas por todos lados, y sobre todo en ese lugar, tiene montañas por todos lados, no hay forma de que salga, entra el aire pero no sale. Entonces tomó la decisión de abrir un boquete en la parte de atrás, en lo que todos conocemos como el Cerro de la Mira, ¿sí? Y dividirlo, el Cerro de la Mira, de Laura, a través de un boquete. Y ese boquete se tardan algo así como 400 años en terminarlo. De hecho, lo empieza él y lo terminan después de la independencia de México. En fin, se termina en 1842, ¿sí? Y todo ese tiempo, la gente que trabajaba ahí empieza a ver que teníamos unos paisajes preciosos. Y entonces empieza a llevar a la novia. Y la piedra quebrada, la piedra quebrada, la piedra quebrada, se le queda el nombre de la quebrada. Mucho tiempo después es cuando se dan los clavados. Cuando pues empiezan a dar los clavados, precisamente con otra gente que te quiero platicar ahorita, que lo vamos a unir aquí, que es otro símbolo de Acapulco, que es Johnny Weissmuller. Sí, por supuesto, nuestro querido Tarzán. Nuestro querido Tarzán. Sí. Qué lugar tan maravilloso. Precioso, además las mejores puestas del sol del mundo. Alguien me preguntaba, oye, tú siempre que te veo en televisión o en radio, siempre hablas de las puestas del sol. Yo es que... Provecho, pero... Ay, qué bien. Muchas gracias. Estábamos platicando acerca de la quebrada. De la quebrada y de todo este nuevo renacer de Acapulco, en donde nace el clavado de la quebrada y donde empieza a venir la gente y se conoce mundialmente Acapulco, y se conoce a través de dos cosas, una que se perdió y otra que sigue. De el show de los esquís y del clavado de la quebrada. Sí, es ¿Sí? Se queda el clavado de la quebrada. Te platicaba que en ese clavado, en ese tiempo, una de las gentes que instaura todo esto fue una gente que se había quedado en Acapulco desde los años 40, ¿sí? Porque una de las historias más viejas de la humanidad, que no se sabe realmente quién la escribió por primera vez, es la del hombre que se queda a vivir en la selva, que lo crían unos animales, en unos casos un lobo, changos, etc. Y después crece y se vuelve parte de las manadas. Bueno, uno de los ejemplos más clásicos es Tarzán. Johnny Weissmuller, que es el Tarzán que prácticamente todos conocemos en blanco y negro, no fue el primer Tarzán. No. Fue el cuarto en hacer películas de Tarzán, pero fue el más significativo. Y lo más bonito es que ninguna de las películas de Tarzán que hablaban sobre África se filmaron en África. No. Las 22 películas de Johnny Weissmuller
se filmaron en la laguna de Coyuca. Es correcto. Yo creo que tuvo varios escenarios, pero bueno, eso nos da pues un conocimiento, ¿no?, de toda la vegetación que existe en Acapulco, en todo el área de Guerrero, ¿no?, en las costas. Hasta la fecha ir a la laguna de Coyuca Ay, y ir a la isla de los pájaros es transportarte en otra dimensión. Pero bueno, Johnny Weissmuller, una vez que conoció Acapulco, nunca se quiso ir. Y empezó a construir su casa poco a poco. De hecho, del lugar que te voy a platicar ahorita es de su casa. Y cuando vayas te vas a dar cuenta que es una casa que está construida por módulos. Está lo que hoy le llaman la casa de Tarzán, luego está la zona de la alberca, luego está la zona de unos cuartos, y luego está la zona de otros cuartos y otros cuartos, porque al final era el más visitado de las gentes de Estados Unidos. Bueno, Johnny Weissmuller crea esa casa, lo hace hotel. Lo que ahora conocemos como Los Flamingos. Desde aquel entonces se llama Hotel Los Flamingos, ¿sí? Y ahí viene todo el jet set del mundial. Es más, hoy por hoy tú te puedes encontrar en Los Flamingos fotografías de toda la gente de aquel entonces, toda la gente que vemos las luminarias de Hollywood, ¿sí?, tomándose fotografías en la casa de Johnny Weissmuller.